Bueno, vamos a orar antes de empezar hoy nuestro texto del día de hoy. Hoy continuamos con la enseñanza del Sermón del Monte, que por cierto, el Sermón del Monte será interrumpido por un rato por las charlas de la campaña. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar delante de tu palabra. Gracias por la oportunidad de predicarla y gracias por la oportunidad de poder escucharla a todos. Te pedimos que haya suma humildad en cada uno de nosotros para escuchar tu palabra, que cada uno encuentre la aplicación que tiene tu palabra para nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, Señor. Realmente hemos venido el día de hoy aquí para ser transformados, hemos venido el día de hoy aquí para verte cara a cara, para ser retados por tu Espíritu, y te pedimos que lo hagas, Señor, que tu Espíritu Santo baje aquí y nos hable directo al corazón. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles una historia. En 1973, hace ya mucho tiempo, una revista llamada McCall's, en su edición de febrero, sacó una edición que se llamaba, era una pregunta: ¿alguien es fiel todavía? Y esto es en 1973 y lo que trataba el artículo es que habían 12 mujeres reunidas en una casa de habitación en la mañana mientras sus hijos iban a la escuela a aprender francés, y una de estas 12 mujeres levantó la mano y preguntó: ¿cuántas de ustedes han sido fieles en su matrimonio? Y de las 11 mujeres que escucharon la pregunta, solo una mujer levantó su mano. Una de las mujeres llegó en la noche donde su marido y le contó lo que había pasado. Le dijo: hoy estábamos en la reunión de clases de francés y una mujer levantó la mano preguntando quiénes habían sido fieles en su matrimonio, y solo una persona levantó la mano y no fui yo. Y por supuesto que el marido casi cae en shock, y el marido le dijo: ¿cómo no? ¿Por qué me fuiste infiel? Y ella le dijo: no, yo siempre te he sido infiel, nunca en mi vida siempre te he sido fiel. Nunca en mi vida te he sido infiel. Lo que pasa es que me dio vergüenza levantar la mano. Y yo creo que definitivamente los tiempos han cambiado. Había tiempos en que había gran orgullo, había gran deleite y había gran vergüenza en la infidelidad, pero cada día nuestros valores han cambiado más y más. Y ahora la gente no toma tanta confianza y no toma tanto orgullo en serle fiel a sus maridos. Y hoy les comento esto porque el texto que nos toca hoy en el libro de Mateo trata con esto, con la fidelidad conyugal, porque la infidelidad conyugal puede ser una causal de divorcio. Entonces los invito a abrir sus textos en Mateo 5, 31 y 32. Ahí estamos en el Sermón del Monte. Ese es el texto que nos tocaba el día de hoy. Es difícil hablar de este tema del divorcio. Dicen las estadísticas que de cada 10 personas, 8 han sido dañadas, ya sea directa o indirectamente, por medio del divorcio. El solo mencionar la palabra divorcio trae dolor para algunos porque muchos han sido afectados drásticamente y esto les trae recuerdos que tal vez no quieran recordar. Pero si el Señor habla esto en el Sermón del Monte, es importante que nosotros lo hablemos. Entonces dice Mateo 5, 31 al 32. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. O sea, lo que está diciendo Jesús ahí es que solo por una razón se puede divorciar, y es por causa de infidelidad conyugal. Y si se divorcian por un tema que no es de fidelidad conyugal, está llevando a que alguna de las dos personas o las dos personas cometan adulterio. Entonces,
quisiera hablarles de primero de dónde viene esta enseñanza, dónde empieza la enseñanza de la unidad en el matrimonio. Quiero que veamos el libro de Mateo en el capítulo 19, versículo 4 y 6. Mateo 19, 4 y 6 dice así: Jesús está hablando con un grupo de gente acerca del matrimonio y dice lo siguiente: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el creador de todas las cosas, los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su mujer y a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Estas líneas vienen directamente del libro de Génesis, capítulo 2, versículos 21 y 24, que los vamos a leer otra vez. ¿Y por qué es importante que lo leamos del libro de Génesis? Porque en el libro de Génesis es donde encontramos el origen de todas las cosas y los patrones en los cuales Dios quiere que se den las cosas. Entonces Génesis 2, 21 al 24 dice así: entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, al cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi sangre, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? El texto nos está diciendo que el matrimonio fue creado para tres cosas en específico: para que hubiera una intimidad entre el hombre y la mujer que ni siquiera existe entre los padres y los hijos; para que fuera una unión monógama, o sea, solo entre un hombre y una mujer. Y dice el texto que los dos se unirán de una manera permanente y los dos se unirán de una manera eterna. Esa es la manera en que fue creado el matrimonio, y para eso fue creado el matrimonio, y esa es la manera en que Dios quiere que se desarrolle el matrimonio, de una manera monógama, o sea, aquella relación solo entre esas dos personas, de una manera totalmente íntima, increíble, de intimidad y de amor, y de una manera permanente. Ahora, es importante que antes de la caída no se habla del divorcio, y después de la caída del hombre tampoco se habla del divorcio. Después de la caída del hombre no se altera las cosas que quieren hacer Dios. Entonces, ¿por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué en estos momentos puede haber personas en este lugar que quieran divorciarse o que estén pensándolo? ¿O por qué hay familiares nuestros que quieran hacerlo? Yo creo que lo puedo resumir con Santiago 4, del 1 al 4. Este versículo nos habla de todos los problemas que tenemos entre nosotros por nuestras mismas vanidades y por nunca querer el brazo a torcer. Dice así: imagínense un matrimonio, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pues no es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Algunos desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Y riñen y se hacen la guerra. Se están haciendo la guerra. Algunos matrimonios en nuestra comunidad no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que posiblemente hay un montón de problemas entre nuestros matrimonios porque yo soy más amigo del mundo que lo que estoy siendo amigo de mi esposa. Seguramente porque yo no quiero dar el brazo a torcer en algún punto en mi matrimonio y prefiero no dar el brazo a torcer y pelearme con mi esposa. Mi compromiso con mis placeres son más fuertes que los compromisos con mi esposa. El verso de Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Piden ustedes por enamorarse de su esposo. Piden ustedes por enamorarse de sus esposas. Y hay muchas personas jóvenes el día de hoy de aquí y pueden sacar conclusiones para el futuro.
Pidamos enamorarnos de nuestro esposo, pidamos serles fieles, pidamos dar el brazo a torcer por ellos. El día jueves es el día que yo almuerzo con mi esposa, sacamos un rato para almorzar y conversar de diferentes cosas, y mi esposa me conversó sobre algo muy serio. Me dijo, tengo que hablar con vos, y me estuvo hablando acerca de una amistad mía, que es muy amiga mía, de la cual ella ha sido herida un poco y no le es fácil relacionarse. Y ella no es que me puso entre la espada y la pared y me dijo, o parás de ser amigo de ese muchacho o nos divorciamos, pero sí me dijo que era importante para ella que yo la protegiera y que yo la ayudara en esos términos. Y estas son las cosas en que nosotros los maridos y las mujeres nos vemos enfrentados. Voy a darle pelota y voy a sostener el valor, voy a sostener lo que mi esposa me está pidiendo, o lo voy a desechar y me voy a hacer el mejor amigo de mi amigo y no voy a poner reglas. ¿Por qué hay tanto problema entre los matrimonios? Porque surgen guerras y conflictos porque lo que queremos es lo nuestro y no queremos lo de la pareja. Y cuando el día en que nos juntamos a pedirles matrimonios, votamos y dijimos que las íbamos a poner de primero. Vean lo que dice el libro de Gálatas en el capítulo 2 del 14 al 16. Malaquías, perdón. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud. El Señor actúa como testigo entre vos y la esposa de la juventud. Él quiere que la esposa de la juventud, que tu esposo siga siendo tu esposo, tu esposa. A la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Hiciste un pacto para estar con ella. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu, cuídense esposos, cuídense esposas, cuídense los que van a ser esposos o esposas, y no traicionen a la esposa o al esposo de su juventud. Dios dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre violencia sus vestiduras. Dios no le gustan los pleitos entre los maridos y las mujeres, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? La esposa con la que te casaste, mantente casado con esa esposa. Esa es tu esposa, ese es tu esposo. Entonces, para ir resumiendo, lo primero que dice el Señor es, el modelo que yo he dado es un modelo entre un hombre y una mujer. Y el modelo es que es una relación monógama, o sea que solo se relacionan entre ellos, no andan relacionándose con nadie más. Y la relación quiero que sea perpetua, quiero que sea para siempre. Pero aquí encontramos a Jesús hablando con los fariseos y dice, se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pareciera que hay un tema, una ventana que quedaba abierta para los fariseos donde se podía dar un divorcio. Y lo encontramos en Mateo 19, del 7 al 9. Leámoslo juntos. Dice, le replicaron a Jesús, ¿por qué entonces en la ley, en el Antiguo Testamento, mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio, les digo, ¿verdad? No fue así desde el principio. Desde el principio el punto era que fueran esposos perpetuamente. Excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Entonces todo esto viene del libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 21, donde Jehová da las reglas y parece que hay una ventanita abierta para el divorcio. Entonces vamos a ver Deuteronomio 24, 21, dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Esta era la interpretación que le estaban dando los fariseos. Pero es importante saber que en estos momentos había dos escuelas
en la tradición judía y las dos escuelas defendían dos puntos diferentes. Había una escuela, la escuela de Gilel, que decía, lo que Moisés quiso decir es que cualquier cosa indecorosa, cualquier cosa que la mujer hiciera que al hombre no le gustaba, digamos como ayer que yo estaba cocinando un huevo y no sé si les ha pasado que cuando se quema el huevo queda la casa oliendo como por media hora a huevo. Mi esposa no come huevo, entonces fue un problema, ¿verdad? Porque toda la casa oliendo a huevo quemado, inclusive hoy cuando fui a hacer los huevos en el sartén todavía olía un poco. No sé por qué les conté esto del huevo quemado. Bueno, porque la tradición del Gilel decía, si cometes un error con tu esposo, cualquiera que sea, y decía, hasta quemarle la comida y que le sepa fea, es motivo de divorcio. Entonces muchos de ustedes ya estarían divorciados o nunca se podrían casar por falta de capacidad de cocinar. Pero había otra escuela, la escuela de Shammai, que era la escuela más tradicional y la escuela que defendía más los valores del Antiguo Testamento y lo que se había puesto en Génesis, que el hombre y la mujer se harían uno solo y estarían juntos para siempre. Y la escuela de Shammai decía, solo hay una razón y solo se abre una ventana para el cual se dé el divorcio. Cuando la mujer o el hombre ha cometido algo sumamente indecoroso, no necesariamente una relación extramarital, pero sí un acto sexual no apropiado. Pero entonces Jesús, en medio de esto, actúa y dice lo que nos ha estado enseñando en el Sermón del Monte. Yo les doy una mejor versión. Dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. O sea, el que tiene cualquier cosa en contra de su esposa. Pero Jesús dice, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, una persona se puede divorciar. Entonces Jesús lo deja claro. Jesús está diciendo que no es que el divorcio no se puede dar jamás porque alguien lo inventó, porque el hombre está aburrido o la mujer está aburrida o porque los dos no se están llevando bien o porque a alguien le quedó mal la comida o no le ha estado haciendo comida todas las noches. No, es la única razón por la cual está diciendo Jesús es porque haya una relación extramarital. Pero yo les digo que excepto por infidelidad conyugal, todo el que se divorcie de su esposa la induce a cometer adulterio. O sea, si yo me divorcio de mi esposa y no fue por infidelidad conyugal, yo estoy invitando que ella después se case y ella va a estar en adulterio. O yo lo voy a hacer. Y entonces empieza en el versículo 32 y entonces ahora nos empieza a explicar de la situación. Volviendo al principio. Consideren perdonar así como Cristo los perdonó a ustedes. Ahora, lo que les quiero decir es lo siguiente. Efectivamente, hay una causal de divorcio. Hasta el momento hemos visto una causal de divorcio y es la infidelidad conyugal. Pero Dios dice, luchen por su matrimonio. Y eso es a lo que quiero referirme en estos momentos. Hay muchos de ustedes que han tenido una infidelidad conyugal. Hay algunos de ustedes donde el esposo ha cometido algo indecoroso o la esposa ha cometido algo indecoroso o simplemente están peleando muchísimo. Pero ¿por qué no luchan por su matrimonio? Aquí es donde tenemos que recordar lo que Cristo es a la iglesia como nosotros somos a nuestras esposas. Cristo lucha por una relación con nosotros. Cristo nos perdonó a nosotros. Nosotros siendo infieles, Cristo nos perdonó. Entonces, ¿por qué si nuestra esposa ha sido infiel de alguna manera o nuestro esposo ha sido infiel, lo rechazamos de buenas a primeras y no continuamos con nuestro matrimonio?
Yo los invito a todos a luchar por sus matrimonios y no dejarlos por cualquier pleito, no dejarlos por cualquier aburrimiento, porque eventualmente será más duro divorciarse que mantenerse en un matrimonio. El Señor nos está llamando a mantenernos. La otra enseñanza de la cual les quiero hablar es la enseñanza que nos da Pablo acerca del matrimonio. Entonces vamos a leer 1 Corintios 7, del 8 al 16. Hasta el momento hemos visto que el matrimonio fue creado para ser permanente y que no hay ninguna causal de divorcio, solo la infidelidad marital. Pero el hecho de que sea una causal de matrimonio no significa que entonces alguien me fue infiel y entonces yo me divorcio. No, yo puedo luchar por mi matrimonio, yo debería luchar por mi matrimonio. Va a ser menos doloroso y es la esposa de mi juventud, es el esposo de mi juventud. Tal vez usted esté hoy aquí luchando por su matrimonio y usted necesita escuchar estas palabras. Vean lo que dice 1 Corintios 7, del 8 al 16. Empecemos en el 10. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo, yo no, es mandamiento del Señor. Si algún hermano, aquí viene el punto, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente o alguna hermana tiene un esposo que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él es consciente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que hechos son santos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Un hombre se casa con una mujer. Y mientras están casados, el hombre se hace creyente. O la mujer se hace creyente y el otro no es creyente. Lo que nos está diciendo el texto es: no se divorcie, siga luchando por su matrimonio, porque es por medio de su amor hacia Dios, por medio de su amor a la iglesia y por medio de su amor hacia su esposa o a su esposa, que esa persona puede venir al Señor. De hecho, dice que el hombre o la mujer que no es creyente será santificado. ¿Por qué será santificado? Porque si yo estoy llevando una vida de amor y una vida de santidad delante de Dios, de alguna otra manera mi esposo será pringado sobre eso y él será apartado de la cultura del mundo. Entonces la invitación de Pablo es: si usted tiene una esposa que no es creyente y usted sí, y le cuesta mucho vivir con su esposa, no se divorcie, siga luchando, porque usted puede ganar a su esposa. Vean lo que dice 1 Pedro 3, del 1 al 2, hablando de las mujeres, cómo pueden ganar a sus esposos. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados. ¿Y cómo serán ganados los esposos o las esposas que no creen en lo mismo que nosotros? Por el comportamiento de ustedes, que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces el churuco nos lo da a Dios, a nosotros los creyentes. Viva usted de una manera transparente, viva usted de una manera íntegra, amando a Dios. Y veremos si Dios tiene misericordia de su esposo. Si su esposo y su esposa de fijo están siendo santificados, porque de alguna otra manera están siendo pringados por su cristianismo. Y yo les quiero decir que yo he visto esto de primera mano. Yo fui el primero de alguna manera, fui el primero en acercarme a los caminos de Dios en mi casa. Mi papá ya se había acercado, pero no de manera permanente. Y muy poco después de hace 20 años que yo me acerqué al Señor, mi papá se acercó al Señor, pero solo mi papá y yo éramos creyentes en mi casa. Y entonces era difícil porque nosotros queríamos ir a la iglesia y invitábamos a mi hermana, invitábamos a mi mamá y
no era tan difícil que fueran con nosotros, pero no era que ellas compartían todas nuestras creencias. Y además que nadie es profeta en su propia tierra. Mi papá y yo nos creíamos muy cristianos, pero en la casa tal vez no nos creían tan cristianos. Cuesta que en la casa le vean a uno todos los cambios que uno está teniendo. Y entonces, poco a poco, mi papá fue teniendo un testimonio donde mi mamá se dio cuenta que algo había pasado en la vida de mi papá. Inclusive empezaron a llegar los nietos y creo que ahí fue donde fue más evidente el cambio que Dios había hecho en mi papá, la ternura que había puesto en mi papá, la comprensión. Y entonces conforme mi papá iba cambiando, mi mamá iba cambiando y su actitud hacia venir a la iglesia. Y ahora viene con nosotros a la iglesia, lee la Biblia y yo espero y creo que ella tiene una relación con Dios. Pero no solo fue así con mi mamá, sino que fue así con mi hermana. Mi hermana no creía, pero empezó a tener la conciencia de asistir a la iglesia todos los fines de semana. Y cuando se casó, a pesar de que su esposo no era creyente, que no es un buen consejo casarse con alguien que no es creyente, hay que casarse con alguien que cree. Y ella empezó a jalar para que, bueno, vamos a la iglesia los domingos. Y él no tenía tantas ganas, pero empezó a jalar y a jalar. Y por medio del testimonio de toda la familia, me han dicho que para el día de hoy, ahora mi cuñado Manrique se está reuniendo con un pastor todas las semanas. Ven cómo es a través del testimonio de mi papá y el testimonio mío de permanecer en el matrimonio. Pues mi papá pudo haber dicho, Cristo es lo más importante en mi vida y mi esposa no ama a Cristo, entonces la voy a dejar. Eso no es la instrucción de la Biblia. La instrucción de la Biblia a los creyentes que están casados con no creyentes es continúe en su relación con el no creyente y ame a Dios, ame a Cristo, ame a la iglesia y ame a su esposo. Gánelo por su relación respetuosa y de amor. La pregunta a los que estamos hoy aquí y nos están viendo en la casa es si nuestro esposo no creyente o nuestra esposa no creyente está recibiendo ese trato y está recibiendo ese testimonio. Quiero contarles una historia increíble acerca de esto. En Nuevo México cuenta la historia, había un hombre que era propietario de una taberna y en esta taberna había una sala de juegos donde se apostaban y él era el dueño de esta taberna de la ciudad y un día se fue de vacaciones a Chicago y dice que mientras estaba en Chicago conoció una mujer y le gustó mucho la mujer, le pidió el nombre y el teléfono y estuvieron saliendo como por 30 días y en 30 días se casaron y el hombre se la llevó de vuelta a Nuevo México y después de casarse él la trajo a su ciudad donde vivía y le mostró la casa bonita que tenía para ella, pero al mismo tiempo le contó a lo que él se dedicaba. Él se dedicaba a tener un bar donde se daban apuestas y prostitutas. Ella no dejó de amarme, dice él. Muchas noches yo volvía de mi infame negocio completamente borracho y quebrantaba su corazón, pero ella nunca perdió su buen ánimo y su paciencia. Noche tras noche me atendía como un niño borracho hasta que volvía a estar sobrio por la mañana. Esta actitud de ella que me quebrantaba y una mañana salí de casa decidido y vendí mi negocio. Y volví por la noche sobrio por primera vez en muchos meses. Busqué a mi esposa para darle la noticia en la sala de estar, pero no estaba. La busqué en el baño y no, la busqué en el dormitorio y no estaba. La busqué en la cocina y no estaba. Y finalmente la hallé en el baño arrodillada. Entré sin hacer ruido al baño y pude escuchar la oración de mi esposa. Por ella supe que llevaba más de 3 años orando 1 hora al día en ese baño por mí. Inmediatamente caí de rodillas al saberlo y di mi corazón a Jesucristo. Deseo desde entonces vivir por Dios y vivir para su reino. El amor de mi esposa hacia Dios y el amor de mi esposa hacia mí me atrajo hacia el amor de Jesucristo y ese divino amor que redimió mi alma. Claro, es una historia increíble de amor, de cómo el consejo de Dios actúa. Si yo estoy casado con un creyente, estoy casado con una creyente, eso no es una causal de divorcio. Dios lo que quiere es que yo siga mi fe y gane
a mi esposa o gane a mi esposo que está siendo santificado. Pero hay algo muy importante en el versículo 15. Veamos el versículo 15, Mateo 19, 15. Vean lo que dice. Mateo 19, 15. Primera de Corintios 7, 15. Gracias. Primera Corintios 7, 15. Estaba todo el fragmento. Si quiere poner el fragmento y yo lo puedo identificar. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Una segunda causal de divorcio. La primera causal de divorcio es cuando alguien comete infidelidad conyugal. Y por supuesto que vamos a luchar por nuestro matrimonio hasta que no haya ninguna opción. La segunda es cuando, dejemos el versículo 15 ahí, es cuando estamos en una relación con un no creyente y el no creyente decide separarse y dejar a la persona creyente. Veamos lo que dice Éxodo 21 del 10 al 11 también. Viene a remarcar esta enseñanza. Dice: si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y de vestido. Si un hombre no lo provee estas tres cosas a la mujer, podrá irse sin que pague nada por ella. O sea que la causal de divorcio es cuando hay un abandono en la pareja. Cuando hay un abandono en la pareja. Si mi esposo me abandona y no provee para mí emocionalmente, no provee para mí espiritualmente, no provee para mí físicamente, esa podría ser una causal de divorcio. No provee para mí emocionalmente, espiritualmente y me ha dejado, eso podría ser una causal de divorcio. Y sobre todo, si yo estoy casado con alguien que no es creyente y esa persona me deja, yo puedo irme en paz y poder volver a casarme. Hay otras causales de divorcio que son obvias, que también tenemos que hablar. Si alguien muere, no es causal de divorcio, pero si alguien muere, yo me puedo volver a casar. Y también hay otra cosa que ayer no dije, que creo que tiene que dejar claro. Tenemos que luchar por nuestro matrimonio con todo lo que tenemos. Aunque alguien haya cometido infidelidad conyugal, tenemos que luchar por nuestro matrimonio con todo lo que tenemos, aunque nuestro cónyuge no sea creyente. Pero si hay alguna agresión, si hay algún abuso físico o psicológico o emocional, posiblemente esa sea una causal de divorcio. Entonces, ¿quién se puede casar después de divorciarse? Las siguientes personas: la persona que se le murió el esposo o la esposa. Segundo, la persona a la quien le hicieron infidelidad marital. Después, la persona que ha sido abandonada por el no creyente. Y de tercero, se puede casar la persona que hasta ahora vino a Cristo. Pongamos por ejemplo que pongamos por ejemplo que yo me he casado 4 veces, yo no soy cristiano, pero yo me convierto en cristiano. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17, que las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Entonces no importa si yo he tenido un montón de divorcios, no importa si yo he tenido un montón de relaciones fallidas, a la hora que yo me hago cristiano tengo una nueva oportunidad de volver a casarme. Entonces estamos claros en las causales y estamos claros en cuándo yo me puedo volver a casar. Las causales de divorcio es cuando alguien ha cometido infidelidad conyugal contra mí. Y no significa que nos vamos a divorciar, significa que vamos a luchar por nuestro matrimonio. Pero si ya no hay resolución, yo me puedo divorciar. La segunda es cuando ha habido abandono de la persona que no es creyente.
o cuando esa persona ya no provee para mí físicamente, ya no provee para mí emocionalmente, y la persona que no es creyente dentro del matrimonio de un creyente y un no creyente nos abandona, nos podemos volver a casar. Nos podemos volver a casar una vez que mi cónyuge ha muerto. Y me puedo casar, no importa cuántas veces me he divorciado, si yo vine a Cristo y ahora estoy en Cristo. Ahora, yo lo que quiero hacer para terminar esta charla es, además de darles esta información, es elevar el matrimonio. El otro día estuve en una boda y cuando el novio le estaba dando los votos a la novia, le dijo lo siguiente: te prometo que de hoy en adelante la palabra divorcio la voy a borrar de mi diccionario. Y me pareció algo hermoso. Espero que todo el mundo entienda que el divorcio no es lo ideal. Es una concesión divina que se ha hecho por la debilidad humana. Dios no quiere el divorcio. Dios quiere que nos entendamos. Dios quiere que no haya guerras entre nosotros. Dios quiere que entendamos lo que dice Hebreos 13:4. Vean lo que dice Hebreos 13:4. Que todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Quiero decirles algo que vemos muy claro en el Sermón del Monte. Los fariseos y los escribas se enfocan en ver el divorcio. Jesús se enfoca en ver el matrimonio. Los fariseos y los escribas empiezan a preguntarle a Jesús viendo alguna ventana donde se puede divorciar la gente, pero Jesús se enfoca más bien en el matrimonio y cómo mantenerlo. Entonces, para terminar, yo quisiera hablarles a 3 diferentes personas que tal vez están aquí. La primera persona, los matrimonios que están sufriendo. Yo los quiero animar a seguir luchando por su matrimonio. Será muchísimo más doloroso y será muchísimo más difícil divorciarse y todos los efectos que eso va a traer en usted, en su familia y en sus niños, que luchar por su matrimonio. No sé cómo está su matrimonio, pero si su matrimonio está pasando por momentos difíciles, yo les pido que perseveren, yo les pido que le pidan ayuda al Señor para seguir adelante. También puede ser que aquí haya matrimonios donde uno es creyente y el otro no es creyente, y esto está causando un montón de problemas. Puede ser que usted esté aquí y su esposo esté en la casa, o usted esté aquí y su esposa está en la casa, o usted esté aquí y su esposo realmente no quiera estar aquí, o su esposa no quiera estar aquí. Yo les digo a ustedes, los cristianos, que sigan luchando y sigan amando a Dios y sigan ejemplificando el amor de Jesucristo para que su esposo y su esposa sean santificados, y ojalá vengan al Señor y conozcan lo dulce y lo bueno que es la salvación que nos da Jesucristo. Y a los terceros que les quiero hablar es a las personas que están en un matrimonio donde ustedes han cometido inmoralidad sexual. Y por su inmoralidad sexual o por su infidelidad marital, el matrimonio se encuentra en peligro. Quiero decirles lo siguiente: aún el adulterio no es el pecado que jamás se perdona. Es un pecado terrible, pero Dios no permite que exista alguien que sienta que ha pecado y ha quedado fuera del amor de Dios o lejos de su reino por su pecado. Jamás. La Biblia dice que así tan largo como está el este del oeste, Dios nos librará de nuestros pecados. No importa si usted ha cometido adulterio en contra de su esposa, no importa si usted ha cometido infidelidad marital y usted se vuelve a Dios de corazón, Dios hoy lo perdona y convierte sus pecados coloridos en tan blancos como la nieve. Entonces voy a invitar a Patiño que pase aquí adelante a tocar una canción y vamos a terminar con eso. Pero quiero que esta canción sea un rato para que cada uno medite.
Primero, para todos los jóvenes que estoy viendo, para que sepan la importancia y la seriedad que hay en el matrimonio y que sepan que el diseño de Dios nunca ha sido el divorcio. El diseño de Dios es una relación monógama, una relación íntima, lindísima, de amistad para siempre. Pero hay alguna causal de divorcio. Si alguien comete adulterio, si alguien abandona, o si puede ser, si alguien está abusando de otra persona, nos podríamos divorciar. Pero esto es lo último que queremos hacer después de haber luchado por nuestro matrimonio. Y les voy a decir algo, puede haber muchísimas de nosotros que no sabemos qué hacer. Y aquí en la viña tenemos algunas herramientas, de consejería. Aquí en Casa 242 tenemos herramientas para dar consejería. Tenemos consejería para hombres, consejería para mujeres. Para eso están los pastores, para darles recursos, para saber cómo empezar a llevarse. Pero les quiero pedir de verdad, desde el fondo de mi corazón, que luchen por sus matrimonios, porque esta es la buena voluntad del Señor. Entonces vamos a pararnos y vamos a cantar esta canción todos juntos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé que Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Oh, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Y su deleite es salvar, Él me sostendrá ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Oh, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Y en la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Oh, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.